Imagina caminar por las calles de Londres en 1888. La niebla es espesa, el aire helado, escuchas pasos detrás de ti, pero cuando volteas, no hay nadie. Lo que sí hay es un monstruo en las sombras, un asesino que jamás fue atrapado. ¿Quién fue Jack el Destripador? ¿Cómo logró desaparecer sin dejar rastro? Hoy vamos a sumergirnos en su historia, desde el miedo en Whitechapel hasta las teorías más aterradoras, y lo que descubrirás cambiará para siempre la forma en que ves este caso. Whitechapel, un barrio al borde del abismo. Antes de que Jack el Destripador llegara, Whitechapel ya era un lugar oscuro. Miseria, crimen y prostitución dominaban sus calles. Para muchas mujeres, vender su cuerpo no era una opción, sino una condena, pero ninguna de ellas imaginaba que en la sombra acechaba algo mucho peor que la pobreza. Un asesino que marcaría la historia para siempre. Un asesino irrumpe en la historia. El 31 de agosto de 1888, la rutina de Whitechapel cambió para siempre. Los periódicos encendieron la histeria y una carta llegó a la policía, firmada por un nombre que pasaría a la historia. Desde el infierno, señor Lusk, os envío la mitad del riñón que tomé de una mujer. Lo preservé para vosotros. La otra pieza la freí y me la comí. Fue muy agradable. Quizá os envíe el ensangrentado cuchillo que le saqué, si solo aguardáis un poco más. Firmado, atrapadme cuando podáis. Jack el Destripador. El pánico y la cacería del asesino Londres no podía permitir que el asesino siguiera libre. La policía de Scotland Yard, investigadores privados e incluso ciudadanos comunes comenzaron a buscar pistas. Se enviaron cartas a los periódicos, testigos aseguraron haber visto figuras sospechosas y se formularon teorías sobre su identidad, pero la ayuda más grande vino de la propia obsesión de la sociedad. Jack el Destripador no era solo un criminal, era una leyenda en tiempo real. El asesino desafía a la policía lejos de esconderse. El Destripador, los falsos sospechosos y las pistas perdidas. Scotland Yard interrogó a médicos, carniceros, inmigrantes, nobles e incluso personas de la realeza. Se ofrecieron recompensas, se investigaron cientos de testimonios, pero nada. La niebla de Londres era su mejor aliada y cada callejón parecía tragarse las respuestas. Los murmullos se extendieron por Whitechapel, pero la policía no encontró pistas y la vida siguió su curso, hasta que la muerte volvió a reclamar su tributo. La firma del asesino. El 8 de septiembre, la sangre volvió a teñir las calles. Annie Chapman fue hallada en Hambury Street, con los intestinos cuidadosamente dispuestos sobre su hombro. La policía llegó pronto, pero no había testigos. Solo el hedor de la muerte y el miedo creciente. Pero la peor prueba llegó. Los judíos no serán culpados por nada. La policía, temerosa de disturbios, borró la frase. Con ello, pudo haber desaparecido una pista clave. La última matanza. Whitechapel estaba paralizado. Las mujeres temían salir al anochecer. Los patrulleros recorrían las calles con linternas y la prensa llenaba sus páginas con rumores y teorías. Pero el 9 de noviembre, el Destripador mostró su obra más sangrienta. Mary Jane Kelly, joven y hermosa, fue encontrada en su humilde habitación en Dorset Street. Su cuerpo estaba irreconocible, la carne arrancada de los huesos, los órganos dispersos por la cama. No era solo un asesinato, era una carnicería. Su cuerpo estaba tan mutilado que apenas era reconocible. Este crimen era diferente. ¿Era el último desafío del asesino o había logrado su objetivo y ya no necesitaba matar más? Era un espectáculo dantesco, la firma final del monstruo que nunca sería atrapado. Querido jefe, pronto oirán más de mí. Me encanta mi trabajo. Firmado, Jack el Destripador. Las preguntas quedaron sin respuesta, porque después de esa noche, Jack desapareció. ¿Se detuvo o nunca lo atraparon? Este fue el punto de quiebre. La ciudad estaba aterrorizada. Nadie sabía si Jack el Destripador estaba muerto, escondido, o si simplemente había cambiado de táctica. Con el tiempo, los crímenes cesaron, pero el miedo nunca se disipó. ¿Podría seguir vivo o era solo el primero de muchos asesinos en serie? Más de un siglo después, en 2019, un estudio de ADN sugirió que Aaron Kosminski, un barbero polaco de 23 años que vivía en Whitechapel, era el principal sospechoso. Los investigadores analizaron una bufanda con manchas
manchas de sangre y fluidos corporales encontrada junto al cuerpo de Catherine Eddowes, una de las víctimas. Compararon el ADN con descendientes de Kosminski y encontraron coincidencias. El estudio fue publicado el 15 de marzo de 2019 en el Journal of Forensic Sciences. ¿Es 100% seguro? No del todo. Algunos expertos cuestionan la fiabilidad del ADN, ya que la bufanda pudo haber sido contaminada a lo largo de los años. Además, en 1888, la policía ya había considerado a Kosminski como sospechoso, pero no tenían pruebas suficientes para arrestarlo. Aunque el ADN apunta a Aaron Kosminski, no hay una confirmación definitiva. Jack, el Destripador, sigue siendo un misterio sin resolver. Su identidad sigue oculta. Su método de asesinato se convirtió en objeto de estudio. Y lo más aterrador de todo, su historia inspiró a otros asesinos en serie a lo largo de la historia. Lo que dejó atrás Londres nunca fue la misma. Este caso marcó el inicio de la criminología moderna. Los métodos de investigación forense evolucionaron y el concepto de asesino en serie comenzó a tomar forma. Jack, el Destripador, sigue siendo un enigma. No solo mató a 5 mujeres, sino que dejó una sombra eterna sobre la historia criminal. Volvemos al presente. Hoy, las calles de Whitechapel son diferentes, pero si caminas por sus callejones en una noche de niebla, quizás sientas un escalofrío, porque aunque los años pasen, Jack sigue ahí, en los libros, en las teorías, en el miedo colectivo. El impacto en nuestra sociedad. Jack, el Destripador, no solo fue un asesino, fue el origen de nuestra obsesión con los misterios sin resolver. Hoy en día, las series, las películas y los documentales sobre asesinos seriales son más populares que nunca. Pero hay algo que no cambia. Seguimos buscando respuestas. El mayor miedo no es lo que sabemos, sino lo que nunca podremos conocer. Jack, el Destripador, representa la parte más oscura de la humanidad, el crimen sin motivo aparente, el asesino que nunca paga por sus crímenes, el misterio que se burla de la historia. Y tal vez lo más aterrador no es que Jack haya existido, sino que pueda haber más como él allá afuera, esperando en las sombras.